Continuamos con nuestra serie, la armadura de la victoria o la armadura para una vida de victoria. Queremos que conforme la palabra de Dios también nos enseña que vivamos vidas victoriosas. Hoy nuestro tema es el calzado del Evangelio de la Paz, pero hemos venido aprendiendo en estas semanas que hay una gran realidad. Estamos en una guerra espiritual. Amén. La Biblia dice, Efesios 6, del 11 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha humana. O sea, tu esposo, tu esposa no es tu enemigo. Amén. Amén. A veces parecen, pero no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Tu compañero, tu vecino que te echa las cosas a tu puerta, no es tu enemigo. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra... Nuestra lucha, pues Efesios 6, del 11 al 13. Vale, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Versículo 12, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la Biblia. ¿Qué más sigue? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la Biblia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra lucha es contra potestades, contra gobernadores. ¿Por qué? Ahora sí retrocedamos un poquito. Versículo 11. Porque el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué tiene? Acechanzas. Por eso dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo quiere tumbarte, desanimarte, enfriarte, que seas un cristiano nominal, de nombre nada más. Es una realidad, mi amado hermano, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra. Y una de las tácticas del enemigo es hacerte creer que no pasa nada y que tu vida cristiana sin temor a Dios y no pasa nada. Y tú crees que no pasa nada. Pero estamos en una guerra espiritual. Hubo un tiempo en la vida de Martín Lutero cuando su conflicto con Satanás se volvió tan real que el enemigo casi adoptó una manifestación física. Y como resultado de la lucha, cuenta la historia, que Martín Lutero tomó su tintero, porque en ese tiempo se escribía con tintero, ¿se acuerdan? Los jóvenes me miran, tintero. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso, Enrique? Tintero. La pluma se mojaba en el tintero, se escribía. Bueno, no es de mi tiempo, por si acaso. No, tampoco tan... Lutero en su lucha espiritual, que Satanás estaba tomando una manifestación física, dice que Martín Lutero tomó su tintero y se lo arrojó al diablo. Este tintero se rompió y manchó de tinta su pared. Y esa mancha permaneció por muchos años, recordando esa lucha espiritual. Y esto no es menos real en nuestras vidas, amados hermanos y amigos. Estamos en una lucha espiritual. Quizás no con la intensidad que tuvo Martín Lutero, pero sí estamos en una lucha espiritual. Pero algo que tenemos que entender es que Cristo ya venció al enemigo. Dice la Biblia en Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Cristo también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Cristo, cuando murió en la cruz, venció al enemigo. Él ya venció. 1 Juan 4:4 dice, vosotros, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces tenemos la victoria porque Cristo nos dio la victoria. Entonces, Enrique, ¿por qué estamos en una lucha espiritual? Porque si tenemos la victoria, ¿por qué estamos en una lucha espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender este tema si Cristo ya venció? Es que
tenemos que aprender porque tenemos que tomar la victoria de Cristo en nuestra vida. Tenemos que apropiarnos de la victoria de Cristo. Cristo venció en la cruz, pero ahora nos toca a nosotros apropiarnos de esa victoria para que en la lucha cotidiana seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso que aprendemos de este tema. De allí la importancia de tomar toda la armadura de Dios que nos lleve a experimentar una vida de victoria. Toda la armadura de Dios. Ahora, ya hemos aprendido que tenemos que tomar, en primer lugar, ¿se acuerdan? ¿El cinturón de qué? De la verdad. Tenemos que ceñirnos de la verdad. Nuestra vida tiene que ceñirse a la verdad y a la verdad que está en la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ceñirse, ajustarse, como el cinturón que nos ciñe. El cinturón sirve para que nos ciña. O sea, lo ajusta un poco. Ciñe, ajusta. Bueno, en ese tiempo yo les expliqué que el soldado romano, toda la armadura iba amarrada a ese cinto. Igual también nosotros. Si el pantalón está muy grande, entonces, sobre todo hay momentos en que adelgazamos un poco más, ¿verdad? Entonces se necesita el cinturón. Entonces tenemos que ceñirnos, ajustarnos el cinturón de la verdad, pero la verdad que está en la palabra de Dios. Y también, de manera práctica, vivir una vida de verdad, una vida sincera. ¿Se acuerdan la palabra sincera? ¿No? Sincera, porque la gente que hacía obras se hacía una máscara de cera. Y entonces tenía un personaje. Pero nosotros tenemos que ser sincera, o sea, sin máscaras, una vida sincera. ¿Amén? También aprendimos que tenemos que vestirnos ¿de qué? De la coraza de la justicia. ¿Y se acuerdan que la coraza era para proteger al soldado romano de qué cosa? Del corazón y de las entrañas. Y el corazón representaba para el judío la mente y las entrañas representaban ¿qué? El hambre no. Los sentimientos. Entonces la coraza nos protegía del corazón, de la mente y de los sentimientos. ¿Y cómo nos protegemos del corazón, de la mente y del corazón y de los sentimientos? Nos protegemos cuando tomamos la coraza de justicia, la justicia de Cristo, porque el enemigo quiere desanimarnos, ataca tu mente y te dice, tú no eres cristiano. Mira cómo ha sido tu vida en el pasado y te llamas cristiano. Pero ya entendemos que Cristo, la justicia de Cristo que pagó en la cruz, es imputada a nosotros y por eso nosotros ¿qué somos? ¿Qué somos? Justificados en Cristo. Ya no tenemos culpa, ya no somos culpables porque Cristo pagó nuestras culpas en la cruz. Pero además tener la coraza de la justicia es vivir una vida santa, gracias. Justa y santa. ¿Amén? ¿Vinieron el tema la semana pasada? Sí, hay gente. Una vida justa y santa. Tenemos que ser justos y santos. Pero hoy vamos a ver el calzado del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque un guerrero sin calzado es algo ilógico. ¿Te imaginas? ¿Un guerrero sin calzado? Ahora, el calzado ha ido cambiando, ¿no? Porque antes el calzado era necesario para poder caminar, para poder andar. El calzado era vital. El calzado era necesario, si no tú no puedes andar, porque en ese tiempo las piedras, los baches te dañaban los pies y cuando están mal los pies, ¿qué haces? Mira, si tú estás mal del brazo, tú vas del mal del... ¿Dónde está mi hermana? Ahí está mi hermana. Se cortó la mano. Pero viene el culto, porque viene el culto ¿con qué? Con los pies, ¿verdad? Pero si están mal los pies, ¿quién te trae? Bueno. De ahí la importancia del calzado. Hoy, amados hermanos, vamos a ver el tercer elemento de la armadura,
el calzado del Evangelio de la paz. Amén. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué función cumplía el calzado en la armadura? ¿Por qué es tan importante, pastor, el calzado en la armadura? Bueno, hemos leído el versículo 15 que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y como estamos enseñando en nuestro curso de cómo estudiar la Biblia a nuestros hermanos, hemos dicho que muy importante es el contexto cultural, el contexto del versículo y el contexto cultural. Porque hoy nuestros zapatos, ¿para qué sirven? ¿Hoy para qué sirven los zapatos? ¿Para qué? Para caminar y para lucir, es ciertamente. Hoy los que a veces te ponen tus zapatos y con perlitas y con piedritas y con luces y con todo. Hoy cambias de colores, hoy azul, mañana rojo, mañana fosforescente. Entonces hoy el calzado es ya es más ornamental muchas veces. Pero en ese tiempo donde las calles no eran asfaltadas, habían piedras, habían baches, había huecos, había agua, los soldados necesitaban un buen calzado. Necesitaban un buen calzado y en ese tiempo utilizaban una especie de bota. Tenía una suela pesada. Era una suela pesada para que no pueda ser perforada. Porque si pisaban una piedra filuda, ¿qué podría ocurrir? Se podría incrustar, cortar los pies. Entonces, esa suela gruesa protegía los pies de los soldados para que los pies no sean perforados. Con esa suela gruesa podían caminar. Porque si el soldado se derñaba los pies, entonces ¿qué ocurría? Perdía fuerza. ¿Te imaginas un soldado que no puede caminar? Te perdía fuerza. Necesitaba tener bien los pies. Y como he dicho, uno podía lastimarse los brazos, las manos, los codos, el hombro, pero puede seguir moviéndose. Pero si uno se lastima los pies, entonces está debilitado para la batalla. De ahí la importancia de calzarnos los pies para la batalla. Entonces, esta suela gruesa que tenían los soldados tenía una especie de clavos con tiras que se amarraban en toda dirección. Hoy hay sandalias así más o menos, ¿verdad? Que tienen tiras, ya más a la moda, pero en ese tiempo era el calzado del soldado, que no aparece por ahí, ¿no? Entonces, unas tiras, suela gruesa, clavos, para que el soldado no se resbale, para que el soldado no se caiga. Entonces, ¿eso qué le daba al soldado? ¿Qué le daba? Firmeza, estabilidad. Entonces el soldado estaba listo para la batalla, porque el calzado le daba firmeza, estabilidad. Porque te imaginas que te mueve el calzado y entonces, tenía que tener firmeza, estabilidad. Entonces el calzado era vital, importante. Así podía moverse para pelear, así podía ir a la guerra. Eso es lo que el apóstol Pablo está viendo. Y nos está diciendo que es muy importante el calzado para estar firmes, para defendernos en la batalla espiritual, para no caernos en la batalla espiritual. Necesitamos el calzado del Evangelio de la paz. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le llama el calzado del Evangelio de la paz? ¿Por qué no le llamó Nike, Puma, Adidas? ¿Por qué le llamó el calzado del Evangelio de la paz? Entonces, ahora quiero que me presten atención. El versículo 6:15, ya hemos leído, calzado los pies con el apresto del Evangelio, marca de la paz. Paz. Para entender este versículo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alumnos de hermenéutica, de cómo estudiar la Biblia? Tenemos que ir, porque vemos el conector y. Entonces esto viene de otro versículo, ¿verdad? Entonces hay que leer el versículo anterior. Dice, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué produce calzarse los pies del Evangelio de la paz? ¿Qué produce? Firmeza. Porque está en la Biblia que estamos firmes cuando nos ceñimos los lomos de la verdad, cuando nos vestimos con la coraza de la justicia y nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces lo que produce el Evangelio de la paz, ¿qué es? Firmeza. Firmeza, firmeza. Ahora, quiero que me pongan atención también. Muchas veces cuando se ha interpretado el Evangelio de la paz, muchos han ido al pasaje de Romanos 10:15, que dice en la Biblia, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pregunto, ¿este versículo tiene relación con la armadura? Puede ser, pero A veces es una pregunta para mis alumnos de cómo estudiar la Biblia. Tenemos que predicar el Evangelio de la paz, lo hemos dicho muchas veces, y tenemos que predicar el Evangelio de la paz. Tenemos que anunciar el Evangelio de la paz, sin duda. Tenemos que predicarlo. Pero en Efesios, Pablo, ¿qué está describiendo? La armadura que servía para defenderse. Hay solo una herramienta que ya veremos que sirve para el ataque, que eso es al final. Pero todos los instrumentos que está señalando el apóstol es para defenderse. No está diciendo que tenemos que salir, sino que tenemos que estar de pie. No está diciendo que vayamos saliendo, sino que tenemos que estar firmes, de pie, preparados para la batalla. El hombre se rebeló contra Dios, se alejó de Dios. Pero por medio de Cristo, ¿qué ocurrió? Entonces, cuando se reconcilian, el esposo y la esposa ahora están en paz. Antes, ¿cómo estaban? En guerra, sí, es cierto. En guerra estaban, se miraban, y yo no le hablo, yo tampoco, y yo no, y habla con tu padre, habla con tu madre, y estaban en guerra. Pero cuando se reconcilian, están en paz. Eso es lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Antes nosotros vivíamos rebeldes contra Dios, alejados de los caminos de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, entonces Él nos reconcilió con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos, en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, así andábamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza pecaminosa y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, enemigos de Dios, los mismos que los demás. Así vivíamos, alejados de Dios, éramos enemigos de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que creímos en Cristo por el Evangelio. El Evangelio nos anuncia que estamos separados de Dios, que estamos en guerra contra Dios. Pero Cristo hizo la paz. Ese es el Evangelio de la paz. El Evangelio nos dice que el hombre y Dios estaban separados, estaban en guerra, éramos enemigos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, entonces y nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos rendido nuestra vida a Jesús, entonces Cristo hace la paz, estamos en paz con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estamos en paz con Dios. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, justificación, gracia, justicia, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Ya no vamos a ser castigados, ya estamos en paz con Dios. Ya estamos en paz con Dios. Esas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que hoy estamos en paz con Dios. Ya no estamos en lados opuestos con Dios. Ahora estamos del mismo lado. Dios está a mi lado. Ese es el Evangelio de la paz. Dios está de mi lado. Hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Ese es el Evangelio de la paz. Jesús nos reconcilió con Dios. Dios está de nuestro lado. ¿Sabes qué eso significa? Significa que podemos estar firmes. Porque cuando venga el enemigo a atacarnos, mira, Dios está de mi lado. Tengo el calzado del Evangelio de la paz, anclado en la seguridad de Cristo. Dios está de mi lado. Cuando era adolescente, me gustaba mucho el fútbol. Entonces yo llevaba mi pelota. Entonces con mis compañeros de clase, creo que estaba en 4º grado, salíamos a jugar. Y jugábamos con mi pelota. Mi pelota lleva y jugábamos. Entonces, el que lleva la pelota, ¿qué hace? Juega. Por si acaso, aseguraba para tener el equipo y pelota. Si no, ¿qué pasaba? Me llevo mi pelota. Aseguraba mi posición. Entonces llevaba mi pelota y jugábamos con mis compañeros. Y a veces llegaba tarde a la casa porque me quedaba jugando con los compañeros. Pero mientras que estábamos jugando y pasaba un tiempo, salían los de la secundaria. Y venían un grupo de secundaria y agarraban nuestra pelota y entre ellos se daban un pase y nosotros buscábamos que quitar la pelota marcándoles. Y se lo pasaban y se pasaban y me quitaban la pelota. Pero como yo estaba en primaria y ellos estaban en secundaria, ¿qué ocurría? Son más grandes. Entonces, y así ocurría, siempre salían y nos quitaban la pelota. Y nosotros sentíamos que no podíamos hacer nada porque éramos más pequeños. Solamente corríamos a la pelota hasta que agarrábamos la pelota y ya lo hacíamos corriendo con nuestra pelota. Hasta esperar que se vayan y volvíamos a jugar. Pero era un problema porque siempre venían ellos y se llevaban mi pelota. Hasta que un día, mi primo, que estaba también en secundaria, le dije a mi primo, primo, hay unos que me quitan la pelota y los quitan. Entonces ese día mi primo salió temprano, se sentó a un lado, estaba esperando que salgan los de secundaria, los de primera y secundaria a quitarnos la pelota. Él estaba en 4º de secundaria. Así que salen a quitarnos y ellos tienen la pelota y se para mi primo. ¡Primo! Y yo lo mira, no, toma tu pelota. Y me devuelven mi pelota. Desde ese día nunca más me quitaron mi pelota. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea? Cuando estamos en guerra espiritual y el enemigo me está atacando, entonces Dios está de mi lado. Señor, tú luchas por mí. Viene el enemigo y ve a Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Bueno, otro lado. Eso es lo que nos está diciendo. Ya Dios está de nuestro lado. Cuando estamos calzados del Evangelio, sabemos que Cristo está de nuestro lado, que Dios está de nuestro lado, porque Cristo nos ha dado paz con Dios. No estamos solos. Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el peligro de no usar el calzado de la paz? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué es importante usar el calzado de la paz? ¿Por qué el apóstol tiene que decirnos que es importante? ¿Por qué, amados hermanos? Porque nos toca vivir en una sociedad llena de temores, ¿sí o no? Hoy la gente le tiene miedo a todo. Y más en la sociedad que vivimos. Por eso, ¿cuáles son las enfermedades de moda? Ansiedad, depresión. El estrés, la ansiedad, ¿no?
en nuestro contexto, esas son las enfermedades de moda. Mire, yo estaba en Perú hace un par de semanas, ¿no? Entonces aquí cuando caminamos aquí, ¿cómo caminamos? Más tranquilo, un poco más, sin mucha ansiedad, tranquilos. Pero cuando uno va, por ejemplo, a un país latinoamericano, para no hablar de mi país mucho, cuando uno va a un país latinoamericano, ¿cómo camina? Uno está alerta todo el tiempo. En cierto sentido es bueno, porque te mantiene todo alerta. Tú estás mirando y si viene, que te parece el ladrón, entonces tú agarras tus cosas. Y uno está viviendo con cuidado, hasta para cruzar la pista, ¿sí o no? Entonces uno está mirando y cuidando. Pero cuando uno vive más tranquilo, bajas tus defensas. Por eso que cuando viene algún problema, te llenas de ansiedad. Pero cuando vives más alerta, hasta tu organismo está más atento. Y la ansiedad es uno de nuestros problemas en los países latinoamericanos porque todos estamos con las defensas activas a cada momento. Solamente cuando llegamos a casa, y a veces en casa. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, muchas veces en esta sociedad llena de temores, estamos desmayando por el temor. El temor. Tenemos miedo a cosas, nos ansiamos. ¡Ay, no hay trabajo! ¡Ay, ¿cómo estaré? ¿Qué será de mi vida? ¡Ay, tengo problemas en los estudios! ¡Ay, no me caso y se me pasa el tren! ¡No llegan los hijos y ya quiero tener hijos! ¡Se me pasan los años! ¡No cambio de trabajo, ya quiero un aumento! Hoy he venido aquí porque me vaya bien y no me está yendo tan bien. Entonces nos llenamos de temores. Y cuando nos llenamos de temores, nos llenamos de inseguridad. Y cuando estamos con temores, déjame decirte que el enemigo va a atacar a tu mente. El enemigo te va a desanimar. El enemigo te va a desanimar. Y te va a hacer retroceder. O va a ser que vivas una vida de nombre de cristiano. Tu vida no va a reflejar a Cristo. Será una vida de nombre de cristiano. Un cristiano tiene que reflejar a Cristo como lo hemos aprendido. Pero cuando el enemigo está ganando la guerra, no somos cristianos que reflejan a Cristo. No damos testimonio de Cristo. Somos cristianos de dominio, de nombre, nada más. De ahí la importancia. Sin el calzado de la paz, no hay paz. Hay temor. Hay angustia. Vives atemorizado de todo. Y te llenas de ansiedad. Y como los demás, tienes que ir al psicólogo y tienes que tomar pastillas porque vives en ansiedad. Porque no hay paz. Jesús dijo en Mateo 6, 25, 26, por tanto os digo, dijo el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El que no ha nacido de nuevo no tiene la paz de Dios. Así que en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, no tendré esa paz. No tendré esa paz. Vivirá angustiado o angustiada. Mis hijos, mis problemas, mi situación. Pero el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? No se afanen, no se llenen de ansiedad. Confíen en Dios, que yo os doy la paz. En mí tenéis paz, porque vosotros sois más importantes que las aves. Cuando uno se calza del Evangelio de la paz, entonces vive en paz también con Jesús. Sabe que Él tiene control de nuestra vida. Pero
Pero escuchadme, si no tenemos el calzado de la paz, tengo que decir algo triste. Usted no es creyente. Si no tiene el calzado de la paz, usted no es creyente. Es un asistente. No es creyente. El Señor Jesús sigue diciendo en Mateo 6, 31, 32. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Perdonadme, amado hermano, pero si no tenemos paz, somos como los incrédulos. Si vivimos en angustia sin paz, somos como los incrédulos. Solamente los creyentes podemos tener la paz de Dios. Vosotros sabéis que uno de los grandes problemas de la humanidad es el dinero. Creemos que el dinero es el motor que mueve, que nos mueve. Creemos que con el dinero somos felices. Pero ya sabéis que el dinero no da felicidad, no da paz, no da esperanza. Si usted se afana por las cosas del mundo, es como los incrédulos. Es como los incrédulos. ¿Dónde está el sentido de la seguridad y la paz? En Cristo. Todo aquel que se pone el calzado de la paz, entonces está poniendo su vida en Cristo. Tiene la paz de Cristo. Confía en Dios y está firme. No quiere decir que no tengas problemas. Puedes perder el trabajo. Puedes aún incluso tener una enfermedad. Pueden venir angustias y problemas. Pero el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Paz. Yo les conté una oportunidad cuando éramos jóvenes con Jessica, bueno, seguimos siendo jóvenes, pero éramos más jóvenes en ese tiempo, casados. Y estábamos sirviendo en un distrito lejano de nuestra casa. Nos íbamos en ese tiempo recién casados, teníamos pocos meses de casados, y nos íbamos hasta un distrito lejano a 40 minutos en coche de nuestra casa, en Ventanilla, por los que no lo conocen. Entonces nos íbamos desde Lima. Así que la casa estaba sola por mucho tiempo. Y una vez un hermano nos regaló un perrito, un boxer. Y dije, excelente, este cachorrito va a cuidar la casa. Así que ese día que nos regaló, veníamos con Jessica a la casa para que nos iba a cuidar la casa. Pero ese día que llegamos, veo la puerta del garaje abierta. Entonces digo, Jessica, tú no entres. Yo entro. Porque escuchamos ruido adentro, Dije, Jessica, tú no entras. Yo entro. Pero le dije, Jessica, en la otra calle estaba la comisaría. Entonces, ven a la comisaría, que vengan los guardias. Mientras que yo estoy adentro deteniendo a los ladrones, llegan los policías y me salvan los policías. O sea, todo con plan. Así que entro por el garaje, Jessica se va rápidamente corriendo para traer a los policías. Entro al garaje y escucho en mi habitación de al fondo, en el dormitorio, sonido. Entonces digo, y justo veo mi martillo, que detrás de mi martillo. Agarré el martillo como arma de defensa. Entonces, del garaje estaba conectado a la cocina. Entro a la cocina, veo que ya no había electrodomésticos, ahí no había microondas, cosas así. Veo el salón, no estaba el televisor, cosas. Dije, uy, debe estar al fondo del dormitorio. Entro a la primera habitación donde era como mi oficina, estaba todo removido. Dije, está en la habitación del fondo. Pero no llegaba la policía, yo estaba yendo lento como haciendo que llegue la policía, ¿no? Llega lento, no llega la policía. Él miraba de la otra habitación y estaba, ¿entro o no entro? Entro, hago bulla para que se vayan y hago así como.
Y estaba haciendo ese pensamiento. Y no llegaba la policía. Hasta que como no llegaba, dije yo. Entonces entro y no había nadie. No había nadie, ya se habían llevado hasta ropa se habían llevado. Así que bueno, dije, voy a esperar a que llegue Jessica. Voy, veo que la puerta estaba también del salón abierta, toda, y esperando a Jessica. Nunca llegaron los policías. Jessica llegó sola. Ya vieron los policías y nunca llegaron los policías. Bueno, la cosa es que esa noche ya fue triste, vinimos con el perrito un poco tarde. Y fue triste. Pero nosotros dijimos, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos con Jessica y dije, Jessica, lo material, Dios lo arregló. Se habían llevado casi toda la casa. Yo no sé cómo he hecho para sacar toda la casa prácticamente, yo no sé. Y como éramos recién casados, o sea, todo nos costó comprarlo, todo. Pues dijimos, hasta me había comprado, hermano, una filmadora que era la última en ese momento, porque este tema sirve para el Ministerio de Jóvenes, que filmaba, se había llevado hasta la filmadora, que ni la había usado. Se era Valentino, ni la había usado. Pero dije, el Señor proveerá. Así que oramos y dije, Jessica, que esto no nos robe la paz. Entonces ya al día siguiente le conté a la iglesia, al pastor, uy, qué pena esto. Y cuando fui a mi trabajo, ya me comenté que me habían robado todo, pero amados hermanos, Dios es tan fiel que llegó un momento en unos meses que todo lo que nos habían robado teníamos el doble. Teníamos 2 refrigeradoras, teníamos 2 televisores, teníamos de todo, Dios nos dio el doble. Bueno, tuve que compartir, porque una refrigeradora se la obsequié a la iglesia, para que ya tenía 2, dije, ¿para qué 2? Una se la obsequié a la iglesia y fui obsequiando algunas cosas que Dios me fue bendiciendo a través de mi trabajo, porque me da más trabajo, porque querían como que me recupere y me pagaban más para que me recupere y ya me estaban dando mucho. Pero fue una bendición de parte del Señor. Dios nos bendijo. Pero más allá de ello, así como no lo hubiera recibido, lo importante, amados hermanos, es que podemos tener problemas. Podemos aún sufrir situaciones que no quisiéramos. Pero la paz de Dios, nadie ni nada nos la debe robar, porque nuestra paz está en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Allí está nuestra paz. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. La pregunta es, Enrique, ¿cómo usar el calzado del Evangelio de la Paz? ¿Cómo me pongo el calzado del Evangelio de la Paz? Una vez más, vamos al versículo 6, Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cómo debemos calzarnos el Evangelio de la Paz? ¿Con qué? Con el apresto. Pero como no es una palabra muy conocida, ¿verdad? Es una palabra, entonces, ¿qué es apresto? Bueno, también los que hablamos castellano tampoco la conocemos bien, tampoco la conocemos muy bien, decir verdad. Pero la palabra apresto básicamente significa estar listo, estar equipado. Ejemplo, cuando uno va a jugar fútbol, ¿verdad? Que yo acá, mi compañero José me acaba de acordar este ejemplo de José. Cuando uno va a jugar a fútbol, ¿cómo tiene que estar? Equipado, ¿verdad? Se pone sus botas, sus medias, canilleras, ¿qué más? Short, camiseta, equipado, ¿verdad? Entonces eso es estar listo. Tenemos que ir a la guerra listos, equipados. ¿Y cómo debemos equiparnos? Con el Evangelio de la Paz. Tenemos que equiparnos con el Evangelio, con el calzado del Evangelio de la Paz. Esa es la manera de equiparnos. Entonces tomamos de Cristo. Vivamos con la paz de Dios. La paz que está en nuestro corazón, la paz que está en nuestro lado. Entonces viene el enemigo, pero Dios está de nuestro lado. Y podemos decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a
Evangelio de la paz. Ese es el Evangelio de la paz. Dios está de nuestro lado. Ya no somos enemigos de Dios. Pastor, pero todo lo que pequé, todo lo que hice, ya no. Porque cuando ya tú te has arrepentido, Cristo en la cruz hizo la paz. Dios está de tu lado. Pero pastor, pero Enrique, tú no sabes cómo ha sido mi vida. No importa. No hay pecado tan grande, porque la misericordia de Dios es más grande. Amén. Así que Dios está de tu lado. Tenemos en primer lugar que apropiarnos de la paz de Dios. Apropiate. Vive con la paz de Dios. Él ya te dio la paz. Así que vive con la paz de Dios. Camina con la paz de Dios. Vive siempre. El Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Así es, cuando caminamos en paz, no hay tropiezo. No hay tropiezo porque estamos firmes, seguros. Estamos firmes, seguros. Porque tenemos la paz de Dios, podemos caminar, podemos luchar. Podemos seguir adelante porque tenemos la paz de Dios. Dice Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El enemigo quiere robarte la paz, no lo olvides, pero tenemos que perseverar en nuestra mente, en nuestro corazón. Cristo me ha salvado. Cristo pagó mis pecados. Cristo pagó nuestras culpas. Y como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En una oportunidad dentro del ministerio pastoral que teníamos, fuimos a visitar a una hermana amiga. Ya estaba todos los días contados. Y fuimos a visitarla. Pero algo que me llamó mucho la atención era la paz que ella tenía. Era la paz que ella tenía. Ya sabía que iba a partir. Se estaba despidiendo. Pero te hablaba con una paz que le irradiaba. Uno veía que esa paz era de Dios, porque te hablaba con tremenda paz. Por eso que la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. He visto hermanos con dificultades, con problemas, pero tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es un creyente. Las situaciones pueden estar difíciles, pueden estar viviendo momentos difíciles, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y guarda tu mente. Esa es la paz de Dios. Cuando vivimos en el Evangelio de la paz. Por eso que el segundo consejo, mi amado hermano, mi amigo, consagre su vida al autor de la paz. Tienes que consagrar, entregar tu vida. Amigo, señora, señorita, recuerda, en Cristo tenemos paz y solamente en Cristo. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estábamos separados, había como una pared que nos separaba con Dios, pero Cristo nos hizo un solo pueblo para Dios. Tienes que venir a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Solamente en Jesús encontramos paz. Solamente en Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo. ¿Se acuerdan? Mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Así que no tengan aflicción, ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14:27. ¿Sabes? Jesús nos mostró siempre su paz. Él pasaba por problemas. Él pasaba
aflicciones. Él cuando estaba en la cruz siempre mostró su paz. ¿Por qué? Porque Él confiaba plenamente en Dios, porque su vida reposaba en Dios, su seguridad estaba en Dios. Todo aquel que se pone el Evangelio, el calzado del Evangelio de la paz, entonces puede disfrutar de esa paz, porque su paz está en Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, tomamos de la paz de Dios. Pero ahora tenemos que vivir en esa paz, aferrándonos a las promesas de Dios, tomando de Dios, viviendo para Dios. Y cuando vivimos para Dios, aferrados a Dios, disfrutamos de su paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mi amado hermano, mi amigo, toma de la paz que solamente Cristo te la puede dar. Solamente Cristo. Y mi amigo, Señor, si usted todavía no ha entregado, no ha rendido su corazón a Dios, vivirá en la aflicción. Pensará quizás hasta en la muerte, porque todos sabemos que aquellos que no tienen a Cristo tienen temor a la muerte. Pero aquellos que hemos rendido nuestro corazón al Señor, partiremos en paz. Amigo, hoy usted puede rendir su corazón a Jesús. Hoy puede disfrutar de la paz que solamente Dios te la puede dar. Esa paz no te la da la religión, no te la da una filosofía. Solamente Dios te la puede dar. Prueba a Jesús. Prueba de su paz. Cierra tus ojos para terminar orando. Vamos a orar al Señor. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.